Muy buenos días y bienvenidos a mi canal. Soy Elsa Matilde y hoy vamos a seguir hablando de programación VBA. Antes de comenzar con el tema de hoy, les comento que debajo del video van a encontrar estos enlaces que los lleva a todo el material que tengo ya publicado. ¿Cuál es el tema de hoy? Es cómo vamos a completar fórmulas mediante VBA. Tenemos una macro donde a lo mejor copiamos datos y también queremos incorporar fórmulas y queremos conocer cómo se escriben. Entonces voy a partir con un ejemplo donde tengo una base de datos filtrada y la idea es tenerla pasada a una hoja de resumen. Entonces utilicé dos ejemplos. Primero voy a copiar todo el rango porque mi tabla base tiene fórmulas que están relacionadas con la celda, con la fila activa, ¿no? O sea, acá digo N2 porque estoy en la fila 2, aquí N3 y así. Entonces, ¿cómo la voy a copiar a la hoja resumen que tiene otra ubicación? Si yo ejecuto el botón copiar, fíjense que la fórmula me viene haciendo referencia justamente a esta celda, a esta fila activa, 12, 13. Entonces el código, para obtenerlo así de este modo, lo que va a hacer es copiar todo el rango. En la hoja 1 seleccione el rango desde A hasta N y en la hoja 2 lo pego a partir de A12, que es la primera celda de destino, con un paste especial, y ahí le digo que lo pegue todo. Y en ese caso las fórmulas ya vienen tal como las teníamos en la hoja base. Hasta aquí no hay ningún problema, no necesitamos programar cómo se escribe esta fórmula. Ahora, supongamos que nosotros no queremos las mismas fórmulas, sino que queremos en el resumen hacer otro tipo de cálculos. Entonces lo que vamos a necesitar es que no vengan estas columnas, sino que después las vamos a programar nosotros. Si yo presiono este botón, fíjense que lo que me hizo fue traerme solamente el rango de A hasta J, luego me trajo desde L hasta M y el resto de las columnas me las dejó vacías. Entonces si vemos el código, lo que hice fue seleccionar de la hoja 1 el rango de A hasta J, hasta la última ocupada, y lo copio en la hoja 2 a partir de A12. El otro rango lo copio a partir de L12 y el último a partir de, todas las columnas que necesite. Hasta aquí entonces tenemos ya copiado y lo que nos falta ahora es incorporar las fórmulas. Como hay varias maneras de redactar una fórmula en un código, les voy a mostrar un ejemplo más sencillo y luego vamos a pasar al de la base esta que tenemos de ejemplo. Yo lo que intento aquí es que en la columna O, que es la última columna, me coloque el número de semana. La función sencilla, weeknum es la función y lo que quiero es que me coloque de la columna J. Entonces, la primera sintaxis es decirle que sea igual a algo. En este caso va a ser el resultado de la función y no la función. ¿Y esto por qué? Porque a veces cuando tenemos un filtrado generalmente es para emitir un informe y no vamos a hacer cambios y entonces no nos interesa tener la fórmula en la hoja, sino directamente el resultado. ¿Cómo la voy a escribir? Le voy a decir que O2 es igual a application worksheet function, así es como se escribe, y luego la función en este caso es weeknum. Si yo pongo, voy a borrar, cuando yo pongo application y pongo el punto, ya automáticamente me empieza a mostrar las opciones y voy a elegir esta y a continuación otra vez el punto y ahí voy a empezar a buscar cuál es la función. Estas son todas las funciones que tiene Excel. Esta es sumar, promedio, máximo, mínimo, todas las que conocemos de Excel las encontramos acá en inglés, pero luego en la hoja se ve en español si es que tenemos esa versión de Excel. Entonces dijimos que esta íbamos a elegir y la celda va a ser, dijimos J12. Y en este caso me va a mostrar el resultado porque yo le dije que O2 sea igual a la función esta. El otro modo, es decir, puse en la fila siguiente, es decirle que ponga una fórmula. Y en este caso
la escribo así, igual Vietnam y J13, porque esta es la fila donde voy a colocar la segunda fórmula, ¿no? El último caso es decirle R1C1, o sea, una fórmula pero con referencia a row, a la fila y a la columna de la celda donde estoy escribiendo. También se escribe igual, solo que tengo que ponerle de qué fila se trata, y en este caso, como no le pongo ningún valor, asume que es la misma row, y en la columna le estoy diciendo que sea -5, o sea que si yo voy a estar en esta columna y tengo que hacer -5, 1, 2, 3, 4, 5, me cae en la columna J. Y esta es la manera de indicarle las referencias de row y column. Entonces, si ejecuto, voy a ir hasta aquí, si ejecuto, me da el resultado. En este caso tengo número de semana, acá arriba también tengo número de semana y acá tengo el resultado. Lo tengo aquí a la vista. Esta sintaxis, cualquiera de estas tres, también podemos hacer uso de variables cuando no tenemos un rango fijo, sino un rango variable. Entonces voy a mostrarles en la hoja que tengo otro ejemplo donde yo lo que intento es que me muestre a continuación el total de registros filtrados. Lo que hice fue encontrar primero cuál es la última celda, y eso la tengo en la columna D porque no hay ninguna información aquí. Voy a borrar esta, y la columna D me dice cuál es la última celda ocupada en esta variable X, y entonces puedo colocar también otra vez solamente el resultado, y nuevamente escribo igual application, y ahí sigo con todo lo que vendría a ser la fórmula, que es count A, que es contar A, el rango desde C12 hasta C, y en la última fila que me indica la variable. En cambio, en el segundo caso, donde solamente le ponía fórmula, lo pongo así, entre comillas, la parte fija, la parte que no se modifica, count A, el rango C12 hasta C, luego sigue la variable y luego nuevamente entre comillas el resto de la fórmula, en este caso solamente el paréntesis de cierre. Entonces, si yo ejecuto, ya voy a ir viendo que me da el resultado 6, y acá me puso contar A, que es la fórmula que estoy utilizando, la función que estoy utilizando en este caso. La tercera sintaxis, donde tengo que hacer referencia al row y al column de la celda donde va a ir el resultado, como la voy a ubicar en C28, le tengo que decir que el row va a ser desde -16, o sea 28 menos 16 es justo la fila 12, que es donde empieza mi rango, la columna no cambia, y hasta dónde, hasta menos, y ahí depende de la variable X, o sea, va a ser una cuenta que va desde 28, que es donde voy a estar ubicada, menos X, que es la última que tiene el rango. Entonces la escribo así, menos, otra vez entre paréntesis, entre comillas, la parte fija, luego la variable, y luego sigue lo que resta de la fórmula, que es el cierre, la columna y el cierre. Entonces la voy a ejecutar, y aquí vemos que las dos sintaxis me dan los mismos resultados, pero es distinta manera de escribirlo, ya sea que hagamos referencia o no a la ubicación de la celda. Eso ustedes van a decidir que es más fácil, que depende la fórmula que tengan. A veces estar restando y estar calculando es un poquito más complicado. Quizás en este caso es mejor escribirla directamente como fórmula. Ahora, estos fueron ejemplos relativamente sencillos, pero ¿qué pasa si tenemos fórmulas un poco más extensas como esta, que ocupan 3 renglones y necesitamos evidentemente aquí un ayudante? Ese ayudante va a ser la grabadora de macros. Nosotros lo que vamos a hacer es, si ya la tenemos en alguna otra hoja, la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, o si no, directamente la vamos a empezar a escribir, la vamos a desarrollar toda la fórmula dentro de la celda con la grabadora de macros encendida. Para esto presiono este botón,
grabar macro dejo que esté en este libro, acepto y bueno, una de las dos cosas voy a hacer. En este caso voy a tomar la que ya tengo, me aseguro de que sea en la fila 12 porque entonces me va a respetar las referencias y entonces voy a tomar de N12, la voy a copiar la fórmula, control C, y cuando vengo aquí en N12, que es la misma ubicación, la pego y ya la tengo ahí lista, ¿eh? Lo mismo voy a hacer ahora con la otra columna, que era esta, la selecciono, control C, y vengo aquí y la pego aquí, control V, y la tengo pegada. Listo, ya la tengo. Aprovecho que tengo la grabadora encendida todavía y entonces también relleno, que es otra de las cosas que después voy a necesitar hacer. Y ya la voy a tener lista así el código en un módulo. Entonces detengo la grabadora y en un módulo del editor voy a encontrar todas las líneas que me generó la grabadora. Fíjense que tengo muchas líneas en exceso, he visto muchas veces códigos así todos como sale de la grabadora, pero lo ideal es que lo pulamos un poco, entonces yo en otro video ya expliqué que por ejemplo no hace falta que vaya a la hoja y que seleccione la celda, sino que directamente le ponga, en este caso aquí la voy a sacar, y en N12 yo digo que esto también no va, que directamente N12 tiene esta fórmula y ahí me queda limpia. Lo mismo, no voy a ir a esta, sino que voy a directamente ir a buscar acá, en K12, saco el select y le digo que la fórmula y así ya está listo y limpio esta parte del código. Entonces esto lo van a tener que ir a hacer para que el código les quede un poco más sencillo. Yo ya lo tengo en esta hoja que les mostré, en el módulo 2 que les acabo de mostrar. Lo inhabilité recién para que no se vea, pero así es como me queda una vez que lo tengo limpio. Ubico en K2 una fórmula, K12, perdón, y ubico en N12 la fórmula y luego las otras instrucciones eran que desde N12 rellene desde N12 hasta N y la variable que yo sé que acá utilice la variable U para indicar cuál es la última fila. Y luego hago lo mismo con la columna K. Rellena desde K12 hasta acá y no tengo todo esa cantidad de código donde primero selecciona y luego copia y pega y así. Bien, esto entonces si yo ahora ejecuto este botón de filtrado por columna, como ya me quedó el código, fíjense que ya tengo los resultados, entonces bien con su referencia a la fila que corresponde, y con esto la grabadora realmente es una gran ayuda. Bueno, espero que les haya gustado el tema y los veo en una próxima. Gracias, chao.